Siguiente, empecemos en materia. Recordemos, primero, esta es una rendición de cuentas y por lo tanto es qué es lo que tiene que hacer el Banco Central de acuerdo con su ley. El artículo 2 habla sobre mantener la estabilidad interna y externa de la moneda nacional y asegurar la conversión a otras monedas. Por estabilidad interna hemos entendido una inflación baja y estable en el orden de la inflación promedio de mediano y largo plazo de los principales socios comerciales. En estabilidad externa es, y esto lo conocemos por el contexto costarricense, que es tener una condición que permita, las condiciones que permitan la sostenibilidad de la interacción económica de Costa Rica con el resto del mundo. Típicamente es el déficit de cuenta corriente que tenga una fuente de financiamiento estable en el tiempo. La siguiente, por favor. País pequeño y abierto, donde las condiciones internacionales son muy importantes, o sea, el mundo nos determina a nosotros buena parte del desempeño, entonces es necesario pues establecer un contexto internacional, que es lo que hemos tenido este año, es la incertidumbre por tensiones comerciales y conflictos geopolíticos. La incertidumbre ha sido elevada, hay una política arancelaria que todavía no se estabiliza, de hecho hoy es un día importante para nosotros en ese sentido porque se discute en las Cortes. Una actividad económica del mundo que ha mostrado una capacidad de adaptación mayor a la prevista en abril de este año cuando se iniciaron las barreras comerciales. Un proceso desinflacionario que avanza con lentitud y en realidad en algunos casos más bien se reversa. Tenemos repuntes inflacionarios en algunas partes del mundo, América Latina y en otras partes. Vemos que la inflación, sobre todo en Europa, una inflación de servicios que persiste alta, relativamente alta. No es el caso nuestro, pero en otras partes del mundo, y estoy hablando del contexto internacional, hay incrementos por las presiones de los precios de alimentos, ¿verdad? Y eso ha llevado a que algunos bancos centrales hayan retomado sus políticas de flexibilización, hayan retomado esa flexibilización monetaria, pero en otros casos más bien han entrado en pausa. Entonces, la siguiente, por favor. Básicamente, aquí es mucha la información, entonces quiero concentrar el mensaje. Si vemos los casos de la zona del euro, Canadá, Reino Unido, China, Brasil, México con crecimiento negativo y Colombia, en todos los casos, la última medición de crecimiento tiene dos características. Es un crecimiento bajo, menos del 2.5%, en el caso de México más bien hay una contracción, y en los otros casos lo que tenemos es que es un crecimiento menor al de la medición previa. Destacan que no es el caso, en el caso de China, que hay una desaceleración, pero un crecimiento relativamente alto de 4.8. Estados Unidos, que en el segundo trimestre tiene 2.1. Y el caso de Costa Rica, bueno, ya hablaremos, 4.5 en el tercer trimestre en cuanto a crecimiento. En tasas de política monetaria podemos ver que en realidad, vean que hay segmentos horizontales, sobre todo al final de la línea del tiempo. Eso lo que se refiere es que los bancos no están reduciendo las tasas de interés, están en pausa. Tal vez el gráfico de la izquierda aquí, el caso de Estados Unidos y Canadá, que sí han hecho recientes reducciones de tasas de interés, aún así son tasas superiores a la tasa que hay en Costa Rica. La siguiente, por favor. En política monetaria, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, ustedes han podido observar, eran las 7 de las 8 reuniones de acuerdo con lo previsto, el calendario que existía. En el año se han reducido en 50 puntos base la tasa de política monetaria. En realidad, desde marzo del 23 a la fecha, ha sido 550 puntos base, 5.5 puntos porcentuales, 550 puntos base de reducción. Y eso ha sido con un análisis prospectivo de la inflación, de los elementos que determinan la inflación, sus riesgos, y todo eso, ese juicio nos ha llevado, de acuerdo con las expectativas, a afirmar, y de acuerdo con los modelos del banco, que la tasa de política monetaria en este momento señala una postura neutral de política en el caso de Costa Rica en estos momentos. Estamos en neutralidad de la política monetaria. Hay otros elementos de la política. Uno es que se nos facilitó de alguna forma al inicio del año la gestión monetaria porque hubo la cancelación del saldo que estaba pendiente todavía de la flexibilidad monetaria, del crédito que el Banco Central le dio durante la pandemia al sistema financiero con la idea de que esto llegara a los deudores. Entonces quedaban como 500.000 millones, eso fue una absorción monetaria que el banco hizo. Y luego ha habido expansión monetaria por la compra de divisas que ha continuado este año. Entonces en los mercados de liquidez y deuda hemos hecho la esterilización. En el mercado cambiario hemos participado de acuerdo con lo que establece la ley, que es ser agente del sector público no bancario, fortalecer la posición de reservas en la medida de lo posible. Aclaro que este año uno de los mensajes que hemos tratado de comunicar no ha llegado, pero es que el Banco Central
ha colocado la demanda contemporánea del sector público. O sea, en la medida de lo posible hemos llevado lo que el sector público demanda el mismo día al mercado cambiario. De hecho, un poco más que eso. Si hay oportunidad, me refiero a eso más adelante. Ha habido una relativa estabilidad, ha habido una abundancia relativa de dólares que ha llevado a una relativa estabilidad en el tipo de cambio, más bien una pequeña fuerza de apreciación, o sea, de disminución del tipo de cambio. Y bueno, algo que tal vez no se le dio, digamos, el realce que tiene, pero el país, Costa Rica, en este caso, en este caso quien lo hizo fue el Banco Central, tiene acceso a una línea de crédito, una facilidad de contingente de crédito con el Fondo Monetario Internacional. Es una facilidad de crédito, no es un crédito, ¿verdad? No tenemos los dólares todavía. Si llegáramos a necesitarlo, pues tendríamos esos recursos ahí. Sería ante un choque de balanza de pagos, ¿verdad? Entonces, si fuese necesario, se hace ese uso de esos recursos que todavía no forman parte de la deuda. Y el desembolso únicamente se haría si ocurre ese choque externo, cosa que se va a evaluar aproximadamente entre mayo y junio del próximo año, cuando se cumple el primer año de tener esta facilidad crediticia. Esta facilidad crediticia en el sentido de una línea de crédito. En materia de inflación, dos mensajes. Uno es que la inflación subyacente nunca ha sido negativo, no ha habido deflación con la inflación subyacente. Con el IPC, que es el que nos miden y nos juzgan, y el Banco Central tiene la meta con respecto al IPC, en estos momentos es negativa, menos 1%, donde es una inflación particularmente en la parte regulada, menos 3.3%, de bienes, menos 1.8%, donde destacan alimentos y combustibles. Recuerden que la última vez que estuve aquí, buena parte de las observaciones eran de por qué la alta inflación en estos momentos era alimentos. Bueno, ese fenómeno se revirtió. En servicios es relativamente poco, es una décima de punto porcentual en la medición última del mes de septiembre. Y bueno, en los no regulados es también relativamente baja la deflación, 0.6. Siguiente, por favor. En materia de crecimiento, un par de mensajes. Uno es que la economía acelera en el segundo semestre del año. De hecho, para el tercer trimestre estamos observando un crecimiento de 4.5 en términos interanuales, después de un 4.3 en el segundo trimestre, lo cual es superior al 3.4 promedio del quinquenio antes de la pandemia. El consumo que se ha hablado, obsérvese que la contribución del consumo al crecimiento aumenta. Entonces, ahí más bien no es cierto que el consumo desacelere, el consumo acelera en la última parte del año. Y tenemos algo que podríamos llamar una sorpresa, que es el desempeño exportador de la economía costarricense. O sea, la economía costarricense, al igual que en otras partes del mundo, como parte de la adaptación a los aranceles, hubo adelanto de importaciones, entonces otros importan más, entonces nosotros exportamos más. Las actividades económicas que presentan mayores crecimientos es la manufactura con 12.8%, servicios empresariales, servicios financieros y de seguros, y algo muy ligado al comercio internacional, los servicios de transporte y almacenamiento. La siguiente, por favor. En el mercado laboral, el banco ha sido muy cauto en las apreciaciones que hace. Hemos tratado de motivar más investigación y más análisis sobre el mercado laboral para quien les toca esa labor. Vemos tendencias, pero en este momento presentamos los últimos datos puntuales de la encuesta con continuo empleo. La tasa de desempleo en un nivel históricamente bajo, del 6%, creo que es la más baja en 15, 18 años, tendría que revisar las cifras. Reconocemos que es una tasa baja en un contexto de envejecimiento de la población, que es un fenómeno demográfico, ¿verdad? No es un fenómeno de política, pero es un fenómeno que tenemos que tomar en cuenta, donde cae la tasa neta de participación y la tasa de ocupación. Cuando le preguntamos a la gente por qué no participan de la fuerza laboral, encontramos que el 49% de las personas, ¿verdad?, dicen que es por temas de edad, ¿verdad? Son personas de 60 años o más. Y cuando preguntamos cuál es la razón, los grupos más jóvenes indican motivos personales. En el grupo fundamental de la fuerza laboral, que es de 25 a 59 años, nos dicen que son obligaciones familiares, pero claramente al grupo mayoritario, que son personas de 60 años o más, nos indican que es por temas, la respuesta que dan vejez. Cuando observamos a las mujeres, les preguntamos a todas las mujeres de la encuesta que están fuera de la fuerza laboral, cuál es la razón por la cual no participan, indican obligaciones familiares, y en el caso de los hombres, la vejez. Un elemento positivo del mercado laboral es que los ingresos de la ocupación personal en términos reales han aumentado, ha caído la informalidad, ha caído el subempleo, en fin, como decía, son resultados mixtos. La siguiente, por favor.
tres grandes detalles de la macroeconomía costarricense desde el frente fiscal. No hay novedad, en realidad es una continuidad de los esfuerzos por consolidar la estabilidad fiscal, la sostenibilidad de mediano y largo plazo de la deuda en Costa Rica, de la capacidad de pago de la deuda de Costa Rica. Tenemos que continuamente se genera un superávit alrededor de 1.1 superávit primario, una reducción del déficit financiero que viene en buena parte por la reducción tanto absoluta como relativa en el pago de intereses de la deuda, que ha llevado a que la razón deuda-producto tienda a caer, al menos con esta medición de agosto. En el crédito al sector privado, en lo que son condiciones monetarias, se observa que la cantidad de dinero que el banco permite que haya en circulación ha sido suficiente para financiar un crecimiento nominal, un crecimiento real de 4.5 de la última medición, pero tenemos más bien una deflación. Entonces el crédito crece más que lo que crece el producto nominal, y por lo tanto digamos que las condiciones monetarias son adecuadas. De manera, digamos, saludable, la economía reduce ese creciente riesgo que existía por el crédito en moneda extranjera. Entonces se desacelera el crédito en moneda extranjera, sigue creciendo 7.4, pero las brechas entre crédito en moneda nacional y crédito en moneda extranjera se reduce, y eso reduce uno de los riesgos macroprudenciales que enfrenta esta economía. Y en balance de pagos, tal vez una vez más este mensaje que quisiera ver si lo puedo comunicar, si no haré los esfuerzos que sean necesarios. Uno puede resumir la balanza de pagos en esos tres grandes agregados. Déficit de cuenta corriente, 0.3 en el trimestre, pero el número es importante, pero la historia cualitativa es la misma de los últimos 4 años. Tenemos un déficit de cuenta corriente que tiende a ser menor, menos del 2%, que 0.3 del PIB en este trimestre con respecto al mismo trimestre del año pasado, en 2024, es menor. Tenemos una cuenta financiera que es 4 veces, o sea, las fuentes de financiamiento de lo que hay que financiar es 4 veces de los requerimientos de financiamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que sobran dólares de alguna forma. Y ese superávit en el mercado cambiario, pues, ¿a qué ha llevado? Ha llevado a una combinación de una presión pequeña, pero presión al fin de cuentas, a la apreciación del colón y a la acumulación de reservas, que en este trimestre fue 0.9. La siguiente, por favor. Es una ilustración de lo que estoy diciendo. Vean la línea amarilla, son los ingresos por exportaciones de bienes y servicios, ¿verdad? Vean que al tercer trimestre este país, digamos, esos son los flujos trimestrales. Si lo sumamos, son más de 30.000 millones de dólares al mes de septiembre. Y lo de inversión directa, vean los numeritos por semestre del 22, 23, 24, 25, vean que son valores crecientes, la inversión directa bruta. Ha habido una confusión cuando hemos publicado tasas, flujos netos y flujos brutos, pero lo que financia el déficit de cuenta corriente es lo bruto, y esa magnitud sigue siendo creciente. O sea, no es cierto que la inflación directa ha caído en Costa Rica. La siguiente, por favor. Aquí una ilustración del mercado cambiario. Vean la estabilidad, la relativa estabilidad del tipo de cambio en la última parte del gráfico. Lo demás son el primer gráfico son los flujos, vean que son positivos por trimestre y el mes de octubre, los sobrantes o los excesos de dólares que están detrás de la presión a la apreciación del colón, lo que nos ha llevado a tener un nivel de reservas aproximadamente del 16% del PIB. Ya al día de ayer que vimos, al día de antier, las reservas son casi 16.000 millones de dólares, y estamos en el indicador de reservas adecuadas, que es entre 100 y 150, estamos en ese margen, en 145 de nivel mínimo de reservas adecuadas. Entonces, es parte del blindaje financiero del país. Siguiente, por favor. Proyecciones de la economía nacional, la siguiente. Bueno, la revisión que hicimos nosotros es que en julio habíamos dicho que el 2025 el crecimiento del año sería 3.8, estamos revisando hacia el alza por la mayor exportación a 4.2. El 2026 los números cambiaron, pero como tasa de crecimiento mantenemos el 3.5 que habíamos anunciado en julio, y por primera vez el banco anuncia nuestra estimación que tenemos de lo que se crecerá en el 2027 de 3.8. Ciertamente se reconoce que hay una desaceleración, es lo que ocurre por parte del choque externo. En realidad es relativamente pequeño el choque en este momento a lo que se había estimado en algún momento. Entonces se sigue creciendo de una manera relativamente alta en el contexto internacional. No, puede dejar la próxima, la que viene, no importa.
En materia de inflación, las proyecciones que tenemos en este momento, diríamos que entraríamos al rango de tolerancia con respecto a la meta que está en revisión, los elementos que componen la meta de inflación, en inflación subyacente en el tercer trimestre del 2026, o sea, más o menos en un año o un poquito menos, y en el caso del IPC, de la inflación, lo que llamamos también inflación general, eso ocurriría en el segundo trimestre del 2027. La que sigue, por favor. A manera de resumen, uno podría decir que pese a las barreras comerciales y la elevada incertidumbre, tanto el mundo como Costa Rica han logrado una alta capacidad de adaptación para, de alguna forma, mitigar el choque de las barreras comerciales. En el ámbito interno, el crecimiento económico es relativamente alto y ocurre en un contexto deflacionario para los próximos 24 meses. La siguiente, por favor. En política monetaria, como parte del informe, requiere que, digamos, ¿qué vamos a hacer? En este momento el banco se encuentra en un proceso de revisión de los elementos que componen el esquema de metas de inflación. Eso podría llevar, no necesariamente, a que se revise la meta de inflación. El banco realizará los ajustes en la tasa de política monetaria que se requiera con tal de mantener la inflación baja y estable. Seguirá con una gestión activa de la liquidez, tanto en los mercados de liquidez como en los mercados de deuda, para eliminar los excesos monetarios en los casos que ellos pues lleven a excesos de demanda. Continuará con eventos parecidos a este, que es un proceso de comunicación, de rendición de cuentas a la población y en general al público de qué es lo que hace el Banco Central, por qué lo hace y cuáles son los resultados. En el mercado cambiario pues no tenemos mucho más que hacer que lo que la ley determina, ¿verdad? Que es ser agente del sector público y en la medida que las circunstancias lo permiten, pues fortalecer el blindaje de la economía costarricense. Y algo que hacemos es una labor silenciosa permanente, que es la mejora continua en los mercados de cambiario, de liquidez y de deuda, con los pequeños cambios operativos que ayuden a la formación de precios. La siguiente, por favor. Yo creo que quedo aquí. Esto es un resumen del desempeño del banco y los resultados que hemos obtenido en el 2025 a lo que llevamos en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias por el informe brindado a este plenario legislativo. Se procede a realizar el debate reglado para que las fracciones políticas realicen las consultas o comentarios que consideren pertinentes. De conformidad con lo acordado, tiene la palabra las diputadas independientes por un espacio de 3 minutos. Tiene la palabra la diputada Córdoba Serrano Cintia por 3 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes por estar acá. Gracias, señor presidente del Banco Central. Yo tengo una pregunta que se diluye en 3, pero antes quiero hacer una aclaración respecto al empleo femenino que usted se refirió, que muchas no trabajaban por estar haciendo cuidados del hogar. Básicamente fue lo que le entendí. Pero sí quisiera hacer una aclaración que eso es una constante de todos los países, lamentablemente, de la OCDE. Y aquí se agrava mucho porque de hecho hoy salió un reportaje en el semanario Universidad que dice que las mujeres aportamos menos a la seguridad social, y es específicamente porque tenemos que hacernos cargo de esta economía de los cuidados que lamentablemente no es remunerada y que además las facilidades del mercado de trabajo no hacen que podamos tener jornadas de medio tiempo, un cuarto de tiempo, y la incorporación posterior al trabajo es más difícil. Eso solo es una aclaración. Yo quería referirme más que todo al tema del tipo de cambio y quería preguntarle bajo qué fundamento técnico, jurídico y de legalidad continúa el Banco Central aplicando desde el 2006 el cobro de un 25% del margen de intermediación cambiaria, que es la tasa máxima permitida, cuando no cuenta con un respaldo legal y se utiliza como un ingreso ordinario sin partida presupuestaria específica. Además, esta práctica, en mi parecer, y no sé para usted, no evidencia una desviación del mandato que tiene el Banco Central como autoridad monetaria hacia una función de carácter parafiscal no provista por la ley. Además, para mí, honestamente, este margen de intermediación cambiaria me parece que está generando un tipo de cambio ficticio. Me gustaría que se refiera a esas dos cosas en el minuto que me queda. Primero sí, le agradezco la aclaración en el sentido que es incorrecto decir que las mujeres no trabajan, las mujeres sí trabajan, ¿verdad? Entonces yo comparto esa aclaración, que usted lo que dice, las mujeres trabajan, nada más que muchas veces no es trabajo remunerado. Y lo que dicen son obligaciones familiares, es lo que las mujeres indican de por qué no participan en el mercado laboral. Entonces la aclaración no es el banco, sino
lo que los mismos participantes de la encuesta dicen. Lo del 25%, sí, es el artículo 97 de la Ley Orgánica del Banco Central, si tiene fundamento jurídico. Y eso, qué dicha que me hace la pregunta, porque sí me da oportunidad de hacer una aclaración. Es un 25% sobre la diferencia de tipo de cambio de compra y de venta. Si el mercado fuese más eficiente y la diferencia fuese más pequeña, entonces ese margen, el margen es sobre una diferencia de tipo de cambio. Permítame ver un minutito, perdón. Se le terminó el tiempo. Ok, perfecto. Señor presidente. Va a utilizar su tiempo. No, primero que sí existe un fundamento jurídico, eso el banco lo utiliza para cubrir subsidios que da a otras partes, sobre todo al sistema financiero en el caso del costo de la supervisión. Entonces sí utiliza esos recursos, y es la diferencia de tipo de cambio de compra y venta. Un mercado más eficiente que tuviese márgenes menores, por lo tanto el 25% sería menor para el banco. El banco ha promovido que se utilicen cosas como el Monex, por ejemplo, donde no hay margen, con tal de que para el beneficio en general de la población costarricense. Gracias. Tiene la palabra la fracción del Partido Progreso Social Democrático por un plazo de 15 minutos. La diputada Cisneros Gallo Pilar tiene hasta 15 minutos. Gracias, señora Presidente. Buenas tardes, don Roger. A ver, yo le voy a dar vuelta a la pregunta, porque esa pregunta que le hicieron inicialmente, casi todos los diputados la formulan y la gente también dice, es que aquí hay truco y el Banco Central está manipulando los números o la decisión para poder que suba el tipo de cambio. Entonces, la pregunta muy directa es, ¿el Banco Central de Costa Rica ha hecho algo para que el tipo de cambio no suba? Definitivamente no, desde que tengo control, y bueno, en realidad es la política establecida desde octubre del 2006, el banco ha pretendido que el tipo de cambio sea el resultado de las ofertas, de la oferta y la demanda que ocurre en el mercado. ¿Qué ha contribuido entonces para que el tipo de cambio no suba? Bueno, en realidad, si lo que hay, traté de decirlo en la exposición, lo que hay son fuerzas para que el tipo de cambio baje. Mostré más de 30.000 millones de dólares de exportaciones solamente en lo que llevamos al mes de septiembre, un mercado superavitario por el esfuerzo exportador de los costarricenses. Entonces lo que hay es un superávit. Uno podría pensar que más bien, ¿verdad?, con las acciones del Banco Central, lo que se ha hecho con el fortalecimiento del nivel de reservas, el blindaje financiero, es que esas acciones, aunque el banco no se lo proponga, ha tenido el efecto de evitar que el tipo de cambio baje. Es al contrario, doña Pilar. Don Roger, ¿la tasa de interés de Costa Rica en este momento ha hecho que ingresen capitales? ¿Ha favorecido el ingreso de capitales? No, definitivamente no. Es otra de las cosas que le agradezco la pregunta, porque todavía uno encuentra en la prensa y demás gente que dice que hay ingresos de capitales por las diferencias de tasas de interés. De hecho, las tasas de interés de Costa Rica, lo mostré, la tasa de política monetaria en Costa Rica es de las más bajas en el continente. De hecho, sigue siendo más baja que la tasa que tienen los Estados Unidos, por ejemplo. Que en otras épocas eso más bien provocaba salida de capitales. Es un riesgo con que el banco está jugando, que tiene una tasa de interés menor que las tasas internacionales, pero ese riesgo hasta el momento estaba controlado. Don Roger, me alegró mucho la noticia que nos dio ahora, que más bien hicieron una adecuación a la alza sobre la economía, que más bien usted acaba de anunciar que se va a acelerar la economía y que para este segundo semestre esperan un incremento de 4.5%. ¿Usted podría decirnos cuáles son los factores que a su juicio han contribuido a esta mejora o aceleración en la economía costarricense? Sí, lo fundamental, hablé de algunas actividades, pero es la manufactura, el esfuerzo exportador, todo es coherente. El esfuerzo exportador que está en manufactura, que se ve en zonas francas, y luego los servicios de apoyo, ¿verdad? Servicios empresariales, servicios financieros, de seguros y servicios de transporte y almacenamiento. Todas esas actividades son las actividades que están, digamos, son las actividades líderes en la economía costarricense en este momento. Don Roger, yo sé que esto no le toca directamente a usted, pero me gustaría conocer su opinión experto. ¿Cómo nos podría afectar si Estados Unidos mantiene el alza en los aranceles para Costa Rica? ¿Usted cree que bajaría el crecimiento económico? ¿Cómo nos podría afectar? Sí, de hecho el documento que presentamos la semana pasada, el viernes, el informe de política monetaria, tiene un recuadro, es el recuadro, me parece, 2,
y donde se hace una cuantificación de los efectos de los aranceles. Hay dos tipos de cálculos que se hacen. Recurrimos a un concepto que se llama el arancel relativo, o sea, como todos los países están teniendo, se les aplican nuevos aranceles, entonces lo que corresponde es compararse el caso de Costa Rica con aquellos países que compiten en los mercados de exportación con Costa Rica. Para hacer un ejemplo, si un país tiene un arancel de 9 y nosotros tenemos un arancel de 15, entonces el arancel relativo es 5 puntos porcentuales. Todavía se discute, hay la posibilidad de que no se apliquen los aranceles a los productos agrícolas. Entonces, si se aplica en general un poquito más de 5 puntos porcentuales, 5.3, una cosa así, y si no se aplica a los productos agrícolas, el arancel promedio para la economía sería como alrededor de 3.2, 3.3. No recuerdo el número, pero está en el orden de los 3 puntos porcentuales. Y eso, si eso ocurre y todo lo demás constante, pero sabemos que no todo lo demás es constante, pero desde el punto de vista analítico, lo que llaman estadística comparativa, nos llevaría a efectos sobre la producción de reducción en la tasa de crecimiento de la producción entre 0.7 y 1.8. Esas son las estimaciones que hemos tenido. Sí, por supuesto, es un choque. De hecho, la desaceleración que observamos para el 26 y 27 es parte de ese choque externo por los nuevos aranceles. Don Roger, usted dijo también ahora que ya las reservas monetarias de Costa Rica estaban en 16.000 millones de dólares. ¿Usted podría explicarnos por qué eso es importante y qué consecuencias positivas trae para el país tener esas reservas? Tiene varias consecuencias. Una, la vimos muy cerca, digamos, recuerden que había en los años 2020, 2021, había la idea de que Costa Rica tenía muchas reservas y que podíamos gastarlas, vino el choque externo, y ese fue un periodo en que el Banco Central utilizó el nivel de reserva. Luego hubo que reponerlas, de hecho, usamos más de 3.000 millones de dólares en cierto periodo, entonces es un blindaje, es un seguro para el país. Luego las calificadoras de riesgo le ponen mucha atención al nivel de reservas que tiene un país, porque el nivel de reservas da un indicador de la capacidad de pago que tiene el país de sus deudas. Uno puede poner, vean ustedes, quienes siguen las noticias, que diariamente se habla del caso de Argentina. ¿Qué pasa con las reservas de Argentina? Bueno, es la capacidad de pago. Entonces tiene un beneficio de menores tasas de interés en general para la economía, porque el premio país es menor y se ve a Costa Rica como un país más seguro. Entonces, es un seguro, es un blindaje financiero, ayuda a que las tasas de interés sean menores, son varios los beneficios. ¿Cuál debería ser, existe una cifra, entre comillas, ideal de reservas para Costa Rica? ¿O en esos 16.000 millones de dólares se considera que es buena para un país con una economía como la costarricense? Es una pregunta compleja. Lo que hay es una metodología que tiene varios criterios, tiene criterios de riesgo, criterios de liquidez, criterios de dolarización o de capacidad exportadora del país. Con eso se construye lo que se llama nivel adecuado de reservas. El número que sea, 8.000, 15.000, 20.000 millones, ese número se convierte en un índice, se llama 100. Entonces, las metodologías que dicen es que como eso depende de tantas cosas, puede tener errores, entonces de ese 100, lo conveniente que un país tenga entre ese valor 100 a 150 de ese valor. ¿Y cómo estamos nosotros ahora? ¿No? Como 145. Ok, o sea que casi… Estamos en un nivel, no decimos alto, decimos un nivel adecuado de reservas. Dentro de los niveles adecuados estamos en la parte alta, pero no quiero, digamos, dar la idea de que tenemos muchas reservas. Eso podemos discutir si son muchas o no. Lo que sí decimos es que de acuerdo con las métricas internacionales y comparables, es un nivel adecuado de reservas. Don Roger, ¿qué efectos, digamos, tiene el control de la inflación que ha hecho Costa Rica en el nivel que está ahora? ¿Qué efectos tiene eso? Sí, Costa Rica es un país en realidad de una tradición de alta inflación. Por muchos años Costa Rica tuvo inflaciones de 2 dígitos y parecía que eso la población costarricense en principio lo aceptaba. Desde el año 2006, 2007, bueno, 2006 cuando se inicia la flexibilidad cambiaria, el país inició su tránsito hacia metas de inflación. Es a partir de ya del 2008, 2009 cuando empezamos a tener inflaciones realmente bajas. Inflación se relaciona con costo de vida. Entonces lo que hemos hecho en Costa Rica, el efecto para la población es que lo que compra le salga menos caro, por decirlo así, para no decir más barato. Entonces, una inflación baja y estable lo que hace es que le mantiene el poder de compra a los costarricenses de sus ingresos en colones. Y tiene otros efectos que le da previsión sobre precios, sobre estabilidad, sobre planear negocios a futuro, sobre digamos, la estabilidad macroeconómica en general.
Entonces, el banco tiene un mandato que por muchos años incumplió, pero dichosamente, tal vez ya hace unos años lo cumple, que es promover una inflación baja y estable, y eso es lo que el banco ha hecho. Y entonces, uno escucha a veces voces que hablan de inflar la economía. Inflar la economía es reducirle el poder adquisitivo a los costarricenses, es que las cosas les salgan más caro. Entonces, si bien tenemos que revisar el esquema de metas de inflación, lo cierto es que se ha cumplido con el mandato y se ha hecho la economía más estable. Y está por discutir y por ver el efecto, pero es innegable que las reducciones en pobreza que han ocurrido en Costa Rica tienen que ver con esos niveles de inflación baja y estable por un periodo más o menos sostenido. Y luego, la otra cosa que se dice a veces es, y eso es cierto, pero hay que tener mucho cuidado, lo que se dice es que una deflación podría, está en el mundo de las posibilidades, tener efectos contractivos sobre la actividad económica. Lo ponen como una acción de una posibilidad. No ha ocurrido en Costa Rica, más bien tenemos una economía que ha tenido tasas de crecimiento mayores al 4% durante los últimos 4 años, un mercado laboral que muestra signos mixtos, pero algunos de ellos muy saludables, ingresos reales de la ocupación del trabajo en materia creciente, se ha reducido el subempleo y el desempleo. Entonces, esas son consecuencias de una mayor estabilidad macroeconómica. Gracias, don Roger. De verdad me alegra que comparta con nosotros estos números tan buenos para el país. Yo creo que el gobierno ha hecho un enorme esfuerzo para mantener la macroeconomía estable y una situación de beneficio para la población. ¿Cuánto me queda? 4 días. Ok, le voy a ceder el resto de mi tiempo al diputado Gilbert Jiménez para que haga algunas preguntas que tenía interés en hacerle. Gracias, don Roger. Gracias, diputada. El resto del tiempo para el diputado Jiménez Siles. Gracias, señora presidenta, y muy buenas tardes, señor presidente del Banco Central, don Roger. Un gran gusto. Don Roger, bueno, vemos que la economía y macroeconomía tiene una estabilidad tanto en el tipo de cambio como en la inflación, y son factores que sin duda alguna han ayudado a que los agentes financieros pues también tengan una tranquilidad en el país. ¿Existe, digamos, esa tranquilidad real para que el país monetariamente y financieramente pueda tener cero riesgos o disminución en los riesgos? ¿O cuál es la situación propia? Bueno, en temas financieros se dice que no existe el cero riesgo, siempre hay algún nivel de riesgo, pero sí es cierto, y eso es medible y es verificable, que lo que se llama el riesgo país ha venido disminuyendo en Costa Rica. Y eso no es que lo decimos nosotros, son los mercados internacionales, el indicador que llaman el ENVI, es un indicador de los bonos de los países emergentes. Costa Rica tiene niveles de riesgo inclusive menores que algunos países que tienen grado de inversión. Entonces, efectivamente, el riesgo país se considera por los mercados internacionales menor en Costa Rica en estos momentos de lo que era hace algún momento, y menor que países que tienen mejores calificaciones de riesgo que Costa Rica. Dentro de acciones que se vienen analizando aquí en el plenario, diferentes fracciones, diputados y compañeros, hemos venido analizando el tema del ROP, un tema que todos los costarricenses hoy están muy preocupados. Le consulto, si estuviéramos una forma gradual de la evolución del ROP, por ejemplo, las personas que tienen un salario del 50% del salario mínimo sobre la renta y se les aplique que se les dé hasta el monto de renta, digamos hasta 800,000 colones, de 500 a 800,000 colones hasta que se logre agotar. Otro segmento que diría de 800 a 1,000,000 que se le dé en 5 años, y otro segmento que tiene un salario mayor a 1,200,000 que se le puede dar en un plazo de 36 meses. ¿Qué afectación podría tener el sector financiero, la economía o el Banco Central si tuviéramos una forma gradual de devolver el ROP en esas condiciones? No sé cuánto tiempo me queda, pero la respuesta es muy compleja. Recuerde que yo participo en el CONACYT y estoy en la Junta Directiva del Banco Central, y en eso nosotros hemos visto la experiencia internacional de que más bien esos eventos de devoluciones de los fondos de pensiones tienden a destruir